¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Perímetro de FIGUI, la televisión autonómica. Hoy un programa muy especial, un programa que lo queremos dedicar al Medusa Beach Club, y es que ayer jueves se cumplía una semana del derrumbe de la terraza, colapsó, donde 4 personas perdieron la vida y 17 resultaron heridas de diversa consideración. Afortunadamente ya solo queda una persona ingresada en un hospital de Palma, pero hoy queremos resumirles todo lo que sucedió, pero además rendirles un homenaje a todos aquellos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías locales, cuerpos de emergencia en general, que participaron ese día. El jueves, al torno a las 8 y 10 de la noche, saltaban todas las alarmas y todas las centrales policiales y de alarmas se activaban porque había un derrumbe, y las primeras consignas eran que había muchísimas personas atrapadas. Hoy vamos a hablar con los protagonistas y nos van a contar sus vivencias, pero antes vamos a recordarles, y antes de presentarles a los invitados, vamos a recordarles cómo los servicios informativos de esta casa les informaban de lo que sucedía. Un avance informativo en el cual le vamos a ofrecer en breves minutos todo lo que va a acontecer en cuanto a las últimas novedades y detalles después del derrumbe mortal que sucedía ayer por la tarde, después, pasadas las 8 de la tarde, en la playa de Palma. Escuchen ustedes esos primeros momentos. Playa de Palma ha amanecido consternada tras la tragedia ocurrida esta pasada noche en el local de ocio Medusa Beach. La tristeza se ha adueñado de este epicentro turístico, que está de luto por las 4 víctimas mortales que han perdido la vida tras derrumbarse la terraza del establecimiento. Ahora técnicos municipales y la policía científica tratan de esclarecer las causas de lo ocurrido. En el lugar de los hechos está nuestra compañera Victoria Pellicer. Cuéntanos. Desde primera hora lo venimos diciendo, la consternación y la tristeza ha inundado este epicentro turístico de Palma. Escuchamos al amigo del fallecido, Adama. Él trabajaba en México, ya viene del gimnasio, pasa aquí a tomar café, ya pasa. Wow, mal, me duele mucho el corazón. Eran personas con un gran corazón, con ellos siempre alegraban con su sonrisa. Él, por ejemplo, era como un hermano mayor para nosotros. Siempre dándonos consejos, siempre ha estado ahí para todo. Hemos visto las imágenes y ahora les voy a pedir que miren estos logos: Policía Nacional, Policía Local de Palma, Bombers de Palma, SAMU 061 y 112. Hoy los tenemos con nosotros y se los voy a presentar a continuación. Ellos son, como hemos puesto en la careta del programa, los héroes del Medusa Beach. Miguel Ángel Torres, Bombero de Palma, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, aquí. A su lado tenemos a Jennifer Prata, psicóloga del COIP del 112. ¿Qué tal? Buenas noches. Luego a su lado también tenemos a Jaime Carau, Policía Local de Palma, de la Unidad de Intervención Inmediata. Buenas noches, Jaime. Buenas noches. A su lado a Cristina Abad, médico del SAMU 061. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y cierra Alejandro Miguel, Policía Nacional. Buenas noches. Buenas noches.
Nos vamos a quedar contigo y comenzamos contigo, Alejandro. ¿Qué es lo que cuando llegas en ese caso al Medusa Beach, a primera línea de la playa de Palma, qué es lo que te encuentras? Bueno, como has dicho antes, en torno a las 20-15 horas se recibe un aviso a través de la central operativa nuestra, la sala CIMAC del 091, comunicando que un techo se había desplomado en un local de ocio de la playa de Palma. Nosotros con esa información procedemos a valorar la urgencia de la llamada y pensamos que puede ser algo grande, pero desconocemos la magnitud del suceso hasta que llegamos allí. Una vez llegamos a la calle Cartago, nos damos cuenta de que en principio reina el caos más absoluto. En este tipo de circunstancias y de catástrofes suele ser así, y hay que empezar a trabajar rápido, hay que intentar aplicar de la forma más rápida, pero a la vez mantenerse sereno el protocolo PAS nuestro, que es proteger, avisar y socorrer, y hacerlo de una manera simultaneando funciones entre nosotros. Yo hablo como representante del Cuerpo Nacional de Policía, pero en la escena existen otros cuerpos que los que han venido hoy aquí y tenemos que trabajar en una coordinación absoluta. Nosotros procedimos en primer lugar a establecer un perímetro de seguridad. Parte de nuestra función es, efectivamente, que nadie pueda acceder a la escena y poder enlentecer el rescate o incluso alterar la escena del suceso. Una vez hemos establecido un perímetro y un cordón de seguridad, empezamos paralelamente con el resto de compañeros a trabajar de manera coordinada y desde luego poniéndonos a disposición de bomberos y del equipo rescatador para establecer cuál es el foco y cualquier ayuda que precisaran de nosotros, empezar directamente, como digo, a ponernos a sus órdenes para apoyarles en lo que precisaran, igual que todo el personal sanitario, con el triaje de enfermería, evacuación de enfermos, etc. Yo particularmente me gustaría decir que mi experiencia personal fue, yo me siento orgulloso de lo que soy y de lo que represento, junto con todos mis compañeros, porque creo que se dio la talla y se hizo un trabajo excepcional a nivel de coordinación, y no es fácil, ni mucho menos, establecerse una coordinación en este tipo de sucesos, y creo que el trabajo fue muy bueno. Has hablado de los bomberos, ponerte al trabajo de los bomberos. Claro, ellos son los que se ven en esta situación y era bastante complicada. La terraza, lo que era el Beach Club, colapsó, se llevó también la planta baja y cayó todo al subterráneo. Miguel Ángel, ¿qué es lo que os encontráis cuando llegáis allí? Fue una situación muy compleja. Yo llegué prácticamente en primera instancia. Como bien ha dicho mi compañero, ya había un perímetro de seguridad montado, muy importante para una rápida atención, convocación de los vehículos, preparación de todo el material necesario para iniciar. Puedo contar mi vivencia personal, claro, porque obviamente fueron muchos momentos, éramos muchos efectivos ahí desplegados, yo no pude estar pendiente de todos y cada uno de mis compañeros, todos teníamos un papel importante que desarrollar ahí, y a mí me tocó el de, mientras otro equipo de mis compañeros trabajaba por el frente, por el hueco que quedó ahí, nosotros consideramos que era de vital importancia y gracias a colaboración con policía encontramos un acceso y para poder crear una rápida salida de evacuación de todas las víctimas. Por la parte trasera fue. Entramos por el bocal adyacente, por el restaurante adyacente al Medusa Beach Club, y por la parte de atrás encontramos que ya encontrábamos un descampado y una pared de marés que comunicaba con el bocal en el que se encontraban todas las víctimas en cuestión. Procedimos a tirar esa pared abajo con la ayuda de un mazo, arrancar la barrera metálica de la parte trasera del almacén de dicho local de ocio y entramos juntamente a la vez, bomberos y policía, al local. La situación que nos encontramos ahí era muy perpleja, muy caótica, víctimas heridas pero no atrapadas, que estaban deambulando muy nerviosas, muy agitadas, pero claro, no podían salir del bocal por mucho que no hubiesen quedado atrapadas. El bocal, por suerte, de abajo estaba cerrado en ese momento y no había escapatoria ninguna. Entonces, aunque no estuviera gente atrapada, sí que estaba encerrada ahí dentro. Gracias a esta salida pudimos evacuar a todas esas primeras personas. Ya te digo, el estado de shock de estas personas era importante, había mucho caos ahí abajo y ahí nos dimos cuenta de la magnitud de la situación. No teníamos información de cuántas víctimas había, sabíamos que era un derrumbe con atrapados, con víctimas, y ahí nos encontramos nosotros pues dos escenarios de trabajo en los cuales trabajamos de forma simultánea en todo momento. Madre mía, o sea, había gente encerrada
no atrapada entre los escombros, pero sí encerrada en un soterráneo que no podían salir sabiendo que se les había caído todo encima. ¡Buah! Exacto, gente herida, gente en estado de shock, gente que tenía amigos y o familiares que a lo mejor sí estaban atrapados bajo los escombros y era una situación muy difícil para ellos. Ahora luego hablaremos con la psicóloga también que nos cuente cómo puede afectar esto y sobre todo cómo se trata a estas víctimas después de una tragedia así. Jaime Garau, Unidad de Intervención Inmediata, Policía Local, de los primeros también que llegasteis, ¿cuál es tu experiencia personal? ¿Qué me cuentas? Mi experiencia personal es que estoy orgulloso y no voy a distinguir entre cuerpos porque en 32 años yo no había visto una coordinación tan perfecta y funcionó a la perfección. Es que no le podría poner un pero y ya sabes que yo soy crítico y no tengo pelos en la lengua, pero es que... Y luego, bueno, pues estamos en shock algunos, pues porque vimos cómo se moría gente, ¿no? Y no podíamos hacer nada, pero bueno, sí, como ha explicado el compañero de los bomberos, pues los más veteranos pues enseguida nos prohibieron entrar por donde habían accedido la primera dotación de bomberos, porque era, digamos, desde vía pública, pero con un compañero de la USE y dos compañeros de la Nacional, pues enseguida nos planteamos el que tenía que haber otra salida por detrás porque tienen almacenes. Ya con bomberos y todos pues entramos, saltamos la pared, se decidió que se tirara la pared que ha dicho el compañero y por allí se extrajo a la gente. Había piernas rotas, pues se sacaron en brazos y luego lo más duro fue ver a la chica más joven debajo de una gran losa de bovedillas y demás, compañeros del 0 que incluso ya pusieron vías allí y aquella chica no gritaba y pedía socorro con la mirada y murió, ¿no? Eso nos dejó un poco tocados. Yo al final tuve que desconectar 3 minutos porque caí psicológicamente y después nos volvimos a activar. En ese momento, ¿qué haces? Pues escarbar hasta que lleguen las siguientes dotaciones de bomberos, que son los especialistas, y nosotros pues escarbar, pero llegó un momento que no pudimos sacarlas entre los compañeros. Pasábamos pena porque temíamos un derrumbe múltiple, ¿no? De que fuera cayendo. Es verdad que a lo mejor por la edad y por tener familiares en construcción, cuando vi el techo abovedado, que es lo que no se cayó, yo sentí un poquito más de tranquilidad. Yo creía, y una viga que reforzaba, yo creía que ya, estaba seguro que no se iba a caer nada más, ¿no? Pero fue duro, pero bueno, vuelvo a insistir, orgullosos, yo entré allí con compañeros Zetas y compañeros de la USE y bomberos y del 0, poner una vía allí jugándose la vida. Los bomberos se jugaron la vida donde estaban la primera dotación porque había una parte del suelo que se quedó vertical. Estábamos moviendo cosas, si cae se carga 4 bomberos, pero en ese momento eres policía, eres bombero, eres personal, no sé, es que en tu vida pasa a un segundo plano. Allí había que sacar a esa gente. El que menos nos preocupaba, es duro decirlo, pero el que menos nos preocupaba, y a lo mejor por la experiencia y los cursos, nos lo han dicho mucho los médicos, el que grita está bien. El que no grita es el que hay que socorrer primero. Entonces vas aplicando un poco todo aquello, la experiencia y demás, pero en otros sitios no ha habido esa coordinación, Perfecto, yo le pondría un 10 a todos, Y luego el trabajo duro. Perdona, Jaime, Ramón Mulet, que es compañero de prensa de la Policía Local de Palma, que estuvimos hablando con él los días posteriores y nos decía que ese día no había uniformes, que todos eres iguales allí dentro. Sí, no, es que estoy orgulloso, y ya te digo, siempre puede haber un pique entre unos y otros y tal, pero es que allí todo el mundo hizo su papel, Luego el papel de los médicos y de la psicóloga, yo le llevé los familiares de la chica que murió de color. Yo no quiero su trabajo, Tiene que ser durísimo, durísimo. Pero bueno, cada uno es profesional en lo suyo y tiene que ejercer. Ahora no lo contará la psicóloga, pero Cristina Abad, médico del SAMU 061. Vosotros, claro, sois los sanitarios, sois los facultativos, los que tenéis que salvar las vidas. ¿Qué os encontrasteis allí? Bueno, pues nosotros
estamos acostumbrados en nuestra ambulancia, vamos, un médico, un técnico y un enfermero, y en este caso, este día teníamos una compañera médico residente, con lo cual contábamos con una baza extra, que aunque se esté formando, pero bueno, tenía conocimientos, y con lo cual cuando recibimos el aviso del derrumbe, como dice él, la información que teníamos era que había habido un derrumbe, que quizá había 15, 20 atrapados, y en este momento pues se te encienden todas las alarmas porque, pues lo dicho, estamos acostumbrados a asistir a 1, 2 personas, 3 que tienen accidentes de tráfico, en un domicilio estás acostumbrado a atender a una persona con la máxima calidad que le puedas dar, ¿no?, en la asistencia. Pero en estos casos nosotros tenemos un protocolo en el SAMU 061 sobre incidentes de múltiples víctimas, en el que nuestros compañeros han estado trabajando hace muchos años, y en el que insistimos, yo formo parte de este grupo, y insistimos en la importancia no de estar preparado, porque nunca estás preparado para esto, pero sí en el hecho de que quizá tenemos que funcionar de diferente manera cuando tenemos que afrontar este tipo de servicios. Entonces, pues bueno, la noticia que teníamos era esa, nos llama nuestra central de coordinación, nos informa de esto, y de camino al Arenal pues nos vuelven a llamar y nos comentan eso, que sigue pareciendo que hay 15 o 20 atrapados, y luego que hay una persona en parada cardiorrespiratoria y que están haciendo masaje cardíaco. Pues bueno, les comento a mis compañeros, lo primero, el hecho de que tenemos que pensar en organizar la escena, o sea, en organizar como sanitarios en el momento en que llegamos, y en organizar, llamar a nuestra central de coordinación, hacer lo que nosotros llamamos un window report, que es llamar y confirmar el sitio donde estamos, confirmar que nos comentan los bomberos, policía, quizá los pacientes que hay, y para pedir recursos de nuestras ambulancias y nuestros sanitarios. Entonces, pues nada, cuando llegamos allí distribuimos un poco el equipo, y entonces nuestra médico y nuestro enfermero se fueron, porque el paro cardíaco lo estaban asistiendo unos compañeros de la sanitarizada privada, y mi técnico y yo nos quedamos un poco cada uno con su papel. Yo llego y soy el primer médico que llego, con lo cual me quedo de mando sanitario hasta que un directivo nuestro del SAMU 061 llega, y le doy el relevo con toda la información que pueda tener. Y mi compañero, el técnico, pues se queda en el momento de organizar la escena, futuro parking de ambulancias, futuro punto de evacuación de ambulancias, etcétera, etcétera. Hay mucho caos allí, y tenemos que tener esto en la cabeza. Básicamente, primero porque si hay muchas víctimas, primero es un derrumbe, es peligroso, es una zona caliente, no podemos entrar, no podemos acceder. Mi función fue obsesiva de buscar al cabo sargento de bomberos que estaban allí, al policía en el momento en el mando, y saber un poco de la situación que había allí. Y bueno, pues llegas y te asomas a 2 metros que está derrumbado aquello, y la visión es dantesca. La situación es dantesca cuando te encuentras allí. Sí. Sé que activasteis, ¿cuántos efectivos activasteis? Porque incluso estaban las ambulancias blancas, para que ustedes se enteren y lo entendamos todos, son esas ambulancias del servicio programado, no son las de urgencias, son las que llevan a las personas mayores a diálisis. Pues estaba todo lleno, todas las ambulancias privadas de Mallorca, todas las ambulancias del servicio programado y todas del SAMU, o sea, se movilizó todo. Bueno, gracias a Dios todo no, porque hubo incidentes en Palma como un apuñalado, y o sea, siguieron funcionando. La central de coordinación nuestra se tiene que organizar, que hay como un gabinete de crisis, se desplazan 4 efectivos para atender este incidente, pero siguen llegando llamadas y emergencias, con lo cual parecía que estábamos todos, pero gracias a Dios no, porque los incidentes siguen pasando. Pero bueno, se activaron 3 móviles, un Víctor, que es un vehículo de intervención rápida, se activaron médicos del centro de salud para atender, se activaron hospitales para saber el número de camas de UCI que había, porque en definitiva no sabíamos seguro cuántas personas había, el aviso era que había 15-20. Si realmente esto pasa un poco más tarde, ya esa parte de abajo está abierta, pues hubiera sido mucho peor. Claro, imagínense ustedes que en la discoteca
hubiese sido a las 12 de la noche y hay 200 personas dentro, pues posiblemente estaremos hablando de 200 víctimas. Madre mía, afortunadamente, dentro de lo malo, esto no sucedió. Vamos a Jennifer Prata, que es la psicóloga del, si no voy equivocado, del COPIP, pero es activada evidentemente por el 112. Y yo lo que quiero saber y conocer de primera mano es cómo se le comunica a los familiares cuando llegas allí esta situación. Jennifer. Bueno, llegando ahí, la verdad que mi percepción personal y que la trasladé después a los coordinadores, a mis coordinadores de grupo de psicólogos de emergencias, fue que realmente todavía una coordinación realmente increíble, ¿no? Las primeras preguntas fue ¿qué necesitas?, ¿no? Y yo automáticamente hice una valoración de la situación, ¿no? De información de cuántas personas realmente habían fallecido, porque primeramente cuando el 112 me activa me había comunicado un fallecido, ¿no? Y ya después llegando ya me habían comunicado 4 personas fallecidas y más de una decena de heridos. Y entonces lo que pedí fue que se me habilitara una sala para poder repartir a las familias, compañeros de trabajo y amigos que ya estaban ahí esperando, ¿no? Para poder tener la confirmación del estado de salud o la confirmación del fallecimiento de las personas fallecidas. Y después de esa valoración consideré necesario también activar más compañeros del grupo de psicólogos de emergencias, porque estaría desbordada solamente haciendo yo el trabajo. Y efectivamente después 3 compañeras más se han unido a mí minutos más tarde y hemos podido repartir nuestro trabajo. En este caso nosotros ayudamos también en la comunicación de noticias, pero realmente también lo hacen los organismos oficiales, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Y ahí estamos nosotros, y en este caso fue también eso que ha pasado. ¿Y qué hacemos, no? Ahí viene el momento más. Claro, es que mucha duro. gente, claro, no solo los familiares, que los familiares que están allí, hay muchos que no sabían si estaban vivos, si no estaban vivos, si estaban desaparecidos, si no, pero los que ya tenéis confirmación de que están fallecidos, ¿cómo se transmite esto? A través, pues, de mucha empatía, de escucha activa, de contención también emocional y la validación y ventilación emocional, ¿no? Hemos visto desde personas que se han quedado a nivel emocional congeladas, en shock, sin hacer nada, sin decir nada, como si fueran estatuas, hasta personas que han tenido pues, conductas de heteroagresividad hacia otras personas que han perdido un poco más el control, incluso de control, de falta de control con el mobiliario público, ¿no? Pero en ese momento más crítico, donde intentamos ya preparar a las personas para quizá ya una comunicación de malas noticias, pues vamos brindando los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Y después es eso, entre todos, pues brindamos ese apoyo, ¿no? Y además también no solamente intervenimos o también en una catástrofe de estas dimensiones, pero también llegamos a intervenir con los compañeros que estaban en la primera línea de rescate. Ahora te voy a preguntar por esto, porque yo creo que esto tiene que marcar muchísimo a los cuerpos de emergencia que están allí, como nos decía Jaime Garao, que en un momento pues, tuvo que desconectar 3 minutos porque todos somos personas y evidentemente yo no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero yo llegué al lugar del suceso pues a las 8:30, 8:35, estaba muy cerca, junto con nuestro compañero Guillermo Esteban del periódico Última Hora, y aquellas sirenas, aquel ruido, parecía un atentado terrorista. O sea, como cuando se oyen las sirenas, no sé si vosotros os pasó, percibíais aquella tensión, no sé, fue muy diferente todo a lo habitual. Yo, por ejemplo, me di cuenta al principio, comentándose a un compañero, que era fundamental, estamos ante algo, ante una catástrofe. Y aquí reina el caos, pero hay que saber qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, mantener la cabeza fría y en todo momento pensar en ese contexto cómo, los pasos que voy a dar, qué voy a conseguir con cada paso y cómo lo voy a dar.
Entonces yo creo que eso, por lo menos desde el punto de vista de los compañeros que pertenecen a mi unidad, al Grupo Operativo de Respuesta, había más gente de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, pero insisto, como una especie de reconocimiento extensivo a todos los que estamos allí, si hay que mantener la calma y si hay que tomar decisiones, con el hándicap del tiempo para un rescate, allí todo eso se hizo. Y entonces yo por eso insisto y me reitero, si vuelve a suceder algo así, la gente, todos los que estábamos allí, vamos a dar lo mejor que tenemos para hacerlo como lo hicimos. Y eso, como ha dicho el compañero de policía local, es para sentirse orgulloso. Madre mía. ¿Os lo lleváis a casa, doctora? Sí, sí. Ahora que ha pasado una semana del incidente, pues eso, y ahora hablamos a posteriori y todos habremos estado toda la semana y cada minuto de nuestra semana analizando lo que pasó y cómo pasó. Y yo personalmente pienso que fue un poco como autómata, o sea, me dices de las alarmas, yo como estamos acostumbrados a las sirenas, quizá a mí no me llamó eso más la atención, ¿sabes? Quizá me impresionó más el hecho de la escena que me encontré, pero bueno, recuerdo lo que él dice, ¿no? Allí abajo cada uno de nosotros o ellos sacando ladrillos porque veías a la gente que estaba atrapada, que los bomberos trabajaban poniendo los puntales, o sea, y realmente se te ponen los pelos de punta de pensarlo y... Ahora seguiremos tratando este tema, pero le quiero preguntar a Miguel Ángel, el bombero, ¿era peligrosa la escena? ¿Realmente había riesgo para vosotros? La verdad es que sí. Retomando ahí los dos escenarios de trabajo que teníamos, como te dice, las sirenas estamos acostumbrados, no es lo que nos llama, y en mi caso más que estaba en plena zona cero, en el agujero. Para mí no fui consciente de todo el dispositivo que había fuera, porque a medida que íbamos sacando víctimas, yo cada vez que sabía, y era un viaje de ida y vuelta a entrar, veía más carpas ya montadas, hospital de campaña, más zonas de triaje, más ambulancias, y sí, uno realmente ahí dentro pierde la noción del tiempo. Estamos tan concentrados en hacer nuestro trabajo, cada uno tiene muy claro lo que tiene que hacer, y hacerlo de la mejor manera posible, con garantías, con seguridad, pero sin parar. Y ahí no hubo nadie que se echara atrás, al contrario, todo el mundo estaba ahí abajo y hasta costaba dar un relevo a un compañero porque todo el mundo quería dar lo mejor de sí mismo. Nadie quería irse, ¿eh? Todo el mundo quería estar allí. Al contrario, hubo gente que se ofreció estando en sus casas, bomberos, y quería agradecer, bueno, aprovechar esto para agradecer a todos y cada uno de los organismos que acudimos ahí. Como habían dicho, pienso igual, se trabajó de manera conjunta sin importar el color de uniforme. Estoy seguro que cada uno de ellos dio lo mejor de sí mismo. Lo pude yo comprobar de primera mano trabajando codo con cada uno de ellos y la verdad que fue increíble. Estoy seguro que todo el mundo dio lo mejor, pero quiero recalcar el papel de las víctimas, porque aquí si el único héroe que hay son ellas. Tuvieron que lidiar con una situación muy complicada, mucho estrés, estado de shock, víctimas, amigos, familiares atrapados, y la verdad que todos y cada uno de ellos colaboraron plenamente con nosotros, podían hablar, nos avisaban de más víctimas que en ese mismo momento aún no habían sido localizadas porque había un gran nivel de escombros. Y entonces solo veíamos algunas víctimas, pero incluso podíamos oír gente chillando, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, llorando incluso, gente que ni siquiera éramos capaces de ver en ese primer momento. Miguel Ángel, cuando estáis rescatando a gente, estaba todos los escombros encima, oís a la gente y tiráis el muro porque había gente encerrada que no podía salir, cuando tiráis el muro y os ven, ¿qué sensación tuvieron? ¿Qué percibisteis? Porque, claro, estoy muerto y me acaban de salvar. En ese momento, la gente que podía salir por su propio pie, la policía se encargó de evacuar toda esa zona. Nosotros nos fuimos directos a la zona cero, directos a las víctimas que sí estaban atrapadas físicamente y no podían salir por sus propios medios.
La gente que afortunadamente dentro de la desgracia pudo salir por su propio pie, enseguida fueron atendidos por el resto de compañeros sanitarios, acompañados en todo momento por policía durante todo el recorrido hasta la evacuación, y esas víctimas eran las menos afectadas, al menos físicamente. No os vayáis, vamos a ir a publicidad, volvemos enseguida. Estás en el perímetro, este programa especial, Los héroes del Medusa Beach. Regresamos de publicidad en este programa especial. Aquí lo tienen, los héroes del Medusa Beach, y estamos y contamos con la presencia esta noche de todos los cuerpos de emergencia que participaron en esta catástrofe. Recuerden, 4 personas fallecieron, 17 fueron heridos de diversa consideración, y tenemos con nosotros a Jaime Garau, Policía Local de Palma, Cristina Abad, médico del SAMU 061, Alejandro Miguel, Policía Nacional, Miguel Ángel Torres, bombero de Palma, y Jennifer Prata, psicóloga del 112. Y con Jennifer le quiero preguntar, porque sé que tiene muchas vivencias de lo que pasó allí dentro, pero una de ellas es que algunas de las víctimas incluso se despidieron. ¿Esto es muy habitual cuando hay una catástrofe de estas? Sí, suele ser habitual porque en este caso más concreto te das cuenta de lo efímera que es la vida, la gravedad de tus lesiones, y tu vida te pasa, ¿no? Así un poco por delante en cuestión de segundos. Y te despides, te llegas a despedir. Madre mía, debe ser duro. ¿Esto se supera? Creo que no se supera. Yo creo que se puede a convivir con ello, ¿no? De igual manera que con cualquier tipo de pérdida, pero con la ayuda profesional especializada para este tipo de situaciones, uno es capaz de salir. Se puede salir. Sí. Aunque sea duro. Nuestro bombero, Miguel Ángel, también tienes una anécdota con una de las víctimas. ¿Qué pasó? Relacionado justo con lo que hablabais. Tuve la oportunidad, tuve la vivencia de rescatar varias personas, más de las que me gustaría que hubiesen estado ahí atrapadas en verdad. Pero viví esta justa situación que estabais comentando ahora, de una víctima consciente en todo momento, con una situación bastante difícil, con la cual tuvimos que invertir bastante tiempo en su rescate porque estaba muy inaccesible, y ver cómo al principio en todo momento colaboró. Increíble su valentía, su fuerza de superación, su fuerza de supervivencia, que sabe, pero todos tenemos nuestros bajones. A lo mejor el tiempo es oro, cada minuto que iba pasando ella se iba viniendo más abajo, y llegó a despedirse, a decir que no iba a salir de ahí con vida, y en la cual yo me hice una promesa, porque aparte de toda la valoración general que podemos hacer nosotros en ese tipo de situaciones, persona joven, con ganas de vivir, con todo, y yo me prometí que cerrara los ojos, que se sintiera en casa, que se calmara, que yo me prometía que ella volvería sana y salva a su casa. Pero esa situación uno se la lleva a casa. En ese momento uno no piensa, uno da lo mejor de sí mismo, hace el trabajo que tiene que hacer de la mejor manera, con el menor tiempo posible, y entregar las víctimas y las personas, en este caso a la atención sanitaria, en las mejores condiciones posibles. Pero al acabar un servicio, al acabar cuando tú bajas revoluciones, vuelves a la calma, sí que sobrepiensas estas situaciones. Y decir que antes que profesionales somos personas nosotros también, con las cuales podemos empatizar mucho con las víctimas, sobre todo gente joven, 25 años, aún te puede tocar más si cabe. Y eso, y muchas gracias. Es duro. Y se nos emocionan los equipos de emergencia. De hecho, antes en la publicidad me lo estaban diciendo, que solo con ver las imágenes que habíamos puesto al principio ya sentían algo, y es que es normal, es lo más normal. Son nuestros héroes, pero son personas.
son personas humanas. Alejandro, en un momento dado hablas inglés y te tienes que dirigir a la gente a pedirles que se callen porque había que buscar supervivientes y se necesitaba silencio sepulcral. Cuéntanos, ¿qué pasó? Así es, el jefe de intervención de bomberos, hay un momento en que cuando creen que han evacuado todas las víctimas, no saben si puede haber más gente sepultada bajo los escombros, y entonces insiste especialmente en todos los miembros del dispositivo que hace falta un silencio absoluto. Ese silencio absoluto puede ser crucial para determinar si todavía queda gente a la que puede socorrer. Cualquier persona que sepa la playa de Palma a las 8:30 de la tarde, 9, 10, es un lugar de ocio. Hay una concurrencia muy grande de turistas, de locales, y hay mucho ruido. Sin embargo, yo me di cuenta de una cosa, que a lo mejor tiene una explicación psicológica. Circunstancias de esta naturaleza sacan una especie de solidaridad entre la gente. Tuve esa sensación. Y entonces, cuando me dirigí a la gente, junto con nuestro mando, con el jefe superior de Policía de las Islas Baleares, yo me di cuenta que la gente no tenía ningún reparo en escuchar las órdenes, en cumplirlas, en mantenerse en todo momento firme en lo que le estábamos diciendo, y era una cuestión muy importante también, que no sé si mis compañeros también lo vieron, todo el mundo quiere ayudar detrás del cordón policial. ¿Qué puedo hacer? Yo recuerdo también vecinos de la playa de Palma que se acercaban. ¿Qué necesitáis? ¿Qué queréis? ¿Cómo puedo ayudar? Surge una especie como de solidaridad orgánica, como tú comentabas antes, y todo el mundo está remando hacia el mismo sitio con todas sus fuerzas. Y entonces yo me dirigí a la gente y me doy cuenta, o mi percepción, es que todo el mundo va a respetar eso que estamos diciendo. Y efectivamente se intentó que hubiera un silencio casi sepulcral, en aras a que fuera posible detectar si había o no más víctimas bajo los escombros. Y así fue. Jaime, ¿qué ha pasado durante toda la semana? ¿Cómo lo has llevado? ¿Qué te han preguntado tus compañeros? ¿Y cómo se lleva esto? Es que yo te conozco y sé que detrás de ese tipo duro que hay en los UIs hay un trozo de pan y buena gente que esto se lo come. No, yo enseguida llamé a nuestro psicólogo al día siguiente y he hablado varias veces con él, y el lunes tengo otra visita porque es duro, te lo llevas, ya no es la primera muertes violentas que vives y las vas almacenando, y bueno, alguna pastilla para dormir. Madre mía. Pero bueno, siempre te quedará la duda de si pudimos hacer un 0, más, siempre, ¿no? Pero bueno, no sé, es que no. Ramón Mulet me ha ayudado mucho, los dos oficiales que había allí también, había una inspectora de la Nacional, no recuerdo el nombre y tal, que también estaba allí bastante dando el callo, y toda esa gente que estuvo allí. Tú imagínate policías evacuando, los compañeros de los bomberos cuando ya sacan los fallecidos, y los compañeros luego custodiando los cadáveres. Gente joven, gente que ha venido de vacaciones, no se merece eso, ¿no? Y te preguntas el por qué. Y rabia si al final se ha cometido alguna imprudencia, alguna temeridad en esa terraza. Y yo tengo mi hija tiene 18 años y una de las que falleció, por ejemplo, tenía 20, ¿no? Y no solo es hacer dinero en un local, y luego se habla de nacionalidades que predominan en la zona y demás, pero me da igual el que lo haya hecho. Si tú haces una cosa mal, y además solo para esa gente, si puso esa terraza ilegal para ganar dinero y ha muerto gente, tiene que pagar. Yo considero que tiene que pagar, si no, no funciona, ¿no? Jennifer, los compañeros, ¿es normal que estén viviendo esta situación personal ahora mismo? ¿Cómo se supera esto? ¿Cómo lo superan ellos? Ellos lo que están en este momento también pasando es un poco la traumatización vicaria, ¿no? Es estar expuesto a sufrimiento humano a lo largo del tiempo, y somos seres humanos. Y por eso es tan importante, por ejemplo, como ha hecho el compañero, ¿no? de buscar la ayuda psicológica, y como han hecho también otros compañeros, ¿no? Para poder hablar sobre ello, ventilar, ¿no? y poder recibir las herramientas que puedan funcionar con uno mismo para poder sobrellevar, ¿no?
En ese aspecto nosotros los psicólogos de emergencia pues podemos también hacer una derivación, hacemos también diffusing. Nosotros incluso en nuestro propio grupo hizo, que es una técnica de diffusing, ¿no? En las primeras 24 horas hablar sobre el suceso, ¿no? de cómo nos sentimos y para tampoco no llevarlo a casa, ¿no? Aunque lo llevamos pero de otra manera, ¿no? Y al hablarlo pues nos encontramos siempre muchísimo mejor, ¿no? Hay esa validación, pero no solamente de esta situación en concreto, otras situaciones ordinarias que nos activan, ¿no? Siempre hay un compañero, ¿qué tal, ya has terminado? ¿Cómo te encuentras? ¿No? Pues contamos todos los pormenores y ayuda a que encima nos validen a nivel emocional. Ayuda muchísimo. Ahora sí que les voy a pedir, este programa lo queremos dedicar a ellos, exclusivamente a los héroes, pero sí que es verdad y se ha dejado entrever aquí pues posibles causas, y nosotros aquí el tema de la investigación lo lleva el Cuerpo Nacional de Policía, no nos vamos a meter, el juzgado de instrucción número 9, el señor Enrique Morey es el que está al frente de esta instrucción, vamos a dejar que la justicia haga lo que tenga que hacer, pero sí que es verdad que si se pudo o no evitar, pues esto sí que da mucha rabia. El alcalde de Palma en rueda de prensa lo tenía bien claro, va a haber inspecciones y va a pagar el que tenga que pagar. De actividades, les puedo confirmar que según los informes, la planta sótano dispone de licencia de bar musical, la planta baja dispone de licencia de restaurante y la planta cubierta no dispone ni de licencia de actividad ni autorización para ocupar la terraza. El informe de obras indica que no hay solicitud de ninguna licencia de obras en la zona del derrumbe. De disciplina urbanística, hay diferentes expedientes desde el año 2013, pero ninguno de ellos hace referencia a la zona del derrumbe del pasado jueves, y también consta en el expediente una ITE, un informe de la edificación desfavorable. Y ahora les quiero preguntar a nuestros invitados si es la primera vez que se encuentran con una situación de estas. Miguel Ángel. Bueno, en mi caso sí es la primera vez, tengo 29 años, hace justo 4 años que ingresé en el cuerpo de bomberos y es la primera vez que acudo a un derrumbe de esta magnitud y de este calibre, y la primera vez que veo este número múltiple de víctimas mortales. Porque claro, vosotros intervenís, por ejemplo, en accidentes, pero es diferente. Sí, la magnitud de la situación cambia, el origen de la catástrofe también puede variar mucho. Nosotros acudimos a accidentes de tráfico, fuegos estructurales, fuegos industriales, rescates ya sean laborales, de montaña, asistencias en casas para asistir a nuestros compañeros sanitarios cuando no pueden acceder al interior de un domicilio para asistir a dicha persona. Pero claro, cuando te hablan de un derrumbe de estas magnitudes, ves a zona cero, la magnitud de trabajo que hay, cómo gestionar un poco esa impotencia. Estamos acostumbrados a rescatar personas en 10 minutos, 15, si tenemos extremados cuidados y reparos para ello. Esa inversión de tiempo ahí para hacer las cosas bien, para dar garantías a las personas que se encontraban ahí, es algo muy difícil y jamás había vivido algo así. Psicóloga, ¿usted ha vivido alguna vez alguna situación de estas? Me refiero a tener que vivir con tantos fallecidos y sobre todo en una situación con tantos heridos y tantos familiares. No, la verdad que no. Lo único similar, pero que no hubo que lamentar víctimas mortales, fue hace un par de meses cuando hubo el accidente del autobús del Inserso en Son Servera, que realmente eran pues, heridos. Allí eran heridos. O sea, ¿nunca habías tenido que enfrentarte a esta situación? Bueno,
con tantas víctimas mortales, no. Pero en nuestro día a día, en nuestras guardias, que son las 24 horas del día, los 365 días del año, que estamos de guardia los psicólogos de emergencias, estamos expuestos a estas situaciones también de cualquier tipo de fallecimiento, ya sea por suicidio, por una muerte súbita, cualquier tipo de situación que cause un gran impacto a nivel emocional. Jaime. Hay 3 para mí. Llegas, una persona fallecida, le aplicas la reanimación y la resucitas. Llegan al 0, resucitan y demás. Te vas muy arriba. Una persona que ya ha fallecido sobre todo por un asesinato, un tiro con una escopeta una vez, un suicidio, bueno, está muerta, no puedes hacer nada. Pero accidentes de tráfico, cuando llegas a un sitio y hay alguien vivo y se te va, eso es lo duro, ¿no? Llegar a un atropello, un niño que se muera, un chico joven en un coche, eso es lo más duro, es lo que más te llevas, ¿no? Pero tienes que convivir con ello y luchar y acordarte de las cosas buenas. Yo siempre me acordaré de un brigada del ejército que salvamos. Estábamos vigilando la zona del Coll d'Estors por los incendios y venía ese hombre de hacer gimnasia y lo salvamos y nos vemos y celebra 2 cumpleaños, ¿no? El chico que creo que hablaban ellos del rescate, yo comuniqué con su familia y ese es un momento alegre que yo vivo allí, ¿no? Que le digo, estaros tranquilos, está vivo. Solo tenía creo un brazo, una lesión en un brazo, en la cadera y demás. Y bueno, en ese momento pues te vienes arriba pero es duro. Yo creo que hay que diferenciar un poco en estas 3 situaciones, ¿no? Pero bueno, para esto nos pagan, dicen. Que hay que vivir. Doctora, ¿alguna vez se había encontrado en una situación así? No. En los años que llevo de médico, nunca había asistido a un derrumbe ni a un incidente en el que tuviéramos tantas víctimas mortales y jóvenes a la vez, porque es lo que dicen mis compañeros, ¿no? Y mi compañera, la psicóloga, que al final cada día hay fallecimientos y lo vivimos y no paramos de trabajar y paros cardíacos cada vez más jóvenes y ahogados, o sea, de todo, pero al final un incidente como este hacemos simulacros, de hecho aquella mañana se hizo un simulacro en Alcudia. ¿Simulacro? Efectivamente, que yo no fui porque estaba de guardia, pero suelo ir, me gusta ir, porque es en el único momento en el que puedes practicar algo y si te acuerdas de algo cuando vayas a asistir, mucho mejor de lo que practicas. Pero en estos casos la realidad supera la ficción sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Es la primera vez que te encuentras esta situación? Bueno, ahora estaba pensando, como decía el compañero de policía local, yo recuerdo las riadas de Sant Llorenç, que en aquella época yo estaba destinado en Manacor, en la comisaría local de Manacor, y sí que recuerdo algo parecido, pero el origen es distinto. Son unas condiciones meteorológicas adversas, son unas riadas, es un desbordamiento, es un torrente que se lleva por delante un pueblo, es buscar víctimas mortales, etc. La gente lo ha perdido todo, y recuerdo también un gran despliegue, pero no es nada como esto. Esto es distinto, esto es una situación súbita, de pronto, donde hay gente que está pidiendo auxilio pero no la puede socorrer, donde tienes que esperar a que lleguen los bomberos, pero a la vez no eres tampoco consciente de la magnitud, pero como ha dicho antes uno de los compañeros, tú tienes el chip de trabajo y estás intentando hacer lo mejor que puedas tu trabajo, pero es verdad que luego terminas, llegas a tu casa y tienes una sensación de decir, bueno, realmente la vida y la muerte, la barrera es finísima. Y por alguna razón tendemos a obviar eso. Y creo que nos hace mejores ser capaces de reconocer que la frontera es muy fina. Y en nuestro trabajo lo vemos cada día. Eso es cierto. Hubo uno de los familiares de una de las chicas ya fallecidas de los alemanes que era bombero. Sí. Que era bombero y que quería ayudar, sabía que tenía allí a su mujer o a su pareja y estaba herido y lo tuvieron que sacar porque estaba herido. Es que esto os ponéis en su papel y claro, es un integrante del cuerpo de seguridad, pero claro, ahí era víctima. ¿Estaba en condiciones? ¿Podía ese hombre intentar ayudar siendo bombero?
en ese momento? Nosotros en ese momento desconocíamos esa información de que Eve era bombero en su país. Pero recuerdo esa víctima, estaba en estado de shock, alterado, quería más que ayudar, estaba más que dispuesto, de hecho no quería abandonar el lugar de los hechos, manifestaba constantemente que su pareja se encontraba ahí, que Eve estaba ahí para ayudar, pero... No estaba en condiciones. No, no estaba en condiciones ni físicas porque necesitaba atención médica inmediata, ni estaba en las mejores condiciones psicológicas en ese momento debido a lo involucrado que estaba con todo sucedido y que él mismo no se reconocía a sí mismo como víctima también. Claro. Entonces es importante conocer cada uno sus límites y estoy seguro de que él hizo lo imposible y más para poder ayudar a todos y cada uno de las personas que se encontraban ahí atrapadas. Doctora, en general, ¿cuál es el panorama médico que te encontraste allí en la escena, en ese momento? Bueno, en un principio no sabes muy bien cuántos heridos vas a encontrar, entonces la idea pues eso era saber un poco por dónde se podía acceder si es que teníamos acceso, y la información era que había gente atrapada, se hizo la asistencia a este chico allí fuera, y luego cuando nos contaron, la idea era organizar todo para que sacaran a los heridos a la zona del mar. Pero luego, pues eso, como entraron por detrás y nosotros les veíamos allí a 2 metros abajo que habían entrado por la parte de atrás, pues entonces, claro, empezaron a evacuar heridos a la zona del jardín aquel que había, que al final pues se convirtió aquello en una especie de nido de heridos que llamamos nosotros, para que luego echarles un primer vistazo cuando sacaban los bomberos y los compañeros que rescataban a los que salían, y ver un poco, organizar un poco para mandarlos a la calle, que era donde estaban las ambulancias y el resto de compañeros. Pero claro, había gente herida con la pierna rota que salió caminando. O sea, estaban tan en shock que les veías salir caminando y saltar aquel murito que habían abierto ellos y no sabían ni lo que les había pasado. O sea, estaban completamente llenos de, pues eso, de polvo y de haber estado allí dentro, y no sabían ni dónde estaban. O sea... Madre mía, vaya drama lo que nos están contando los profesionales esta noche con nosotros. Y nosotros vamos a llegar ya al final del programa, pero no sin antes quiero aprovechar en nombre de FIGUI, de la Televisión Autonómica, en nombre de toda la prensa, el daros las gracias. Daros las gracias a todos, porque la verdad es que tanto Policía Nacional, SAMU 061, Policía Local, los psicólogos, los bomberos, hicisteis un trabajo maravilloso en el que yo sé que vosotros no queréis decir la palabra, no os consideráis héroes, pero sí que lo sois. Sí que lo sois, porque allí había, en ese momento, 4 personas fallecidas, pero había 17 heridos y los sacasteis. Y no era fácil en esas circunstancias. Nosotros estuvimos allí, lo vimos en primera persona, y aquello era un caos. Y estaban bajo los escombros. De hecho, nos habló hace unos días Andrés, uno de los camareros que estaba allí, habló con nosotros y nos lo dijo. Estuve 2 horas encerrado entre escombros, y cuando me sacaron volvían a hacer. Y es que volvían a hacer, y es así. Jaime Grau, Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local de Palma, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias. Cristina Abad, médico del SAMU 61, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Alejandro de Miguel, Policía Nacional, gracias. A vosotros. Miguel Ángel Torres, bombero de Palma, muchas gracias. A todos vosotros. Y Jennifer Plata, voy a acabar contigo, pero te quiero, además de dar las gracias, que mires a la cámara y que le des un consejo a mis compañeros, a todos los compañeros que están aquí, y también a la gente que ha sido víctima de que esto se supone que se puede salir de esto, ¿o no? Sí, se puede salir buscando ayuda. El pedir ayuda es una de las cosas más valientes que uno puede hacer por sí mismo, y está bien poder pedir ayuda. Y con toda la ayuda especializada, con todos los intervinientes y todos los organismos que están para ayudar a esa persona, está bien pedir ayuda y estar bien, no estar mal. O sea, no estar bien, perdón. O sea, que está bien el poder estar mal. Vivimos en una sociedad donde se nos exige estar bien,
y mucho menos en una situación de estas. Entonces, cuando no estemos bien, pedir ayuda. Jennifer Prata, gracias. A todos, gracias. Y nosotros nos vamos a despedir con unas imágenes, las imágenes que grabaron las cámaras del perímetro de FIGWI Televisión, y quiero pues dar el pésame a todas las víctimas, a esas 4 personas que perdieron la vida, desearles mucho ánimo a los heridos, a sus familiares, y que la justicia haga lo que tenga que hacer. Gracias a todos, nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche aquí en FIGWI, la televisión de todos. Hoy hemos querido estar con las víctimas, hemos querido estar y homenajear, sencillo pero emotivo homenaje a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a nuestros equipos de emergencia, porque realmente se lo merecen. Como decían, al principio lo han destacado todos, no había color de uniforme, todos trabajaban a una, todos eran equipos de emergencia y lo más importante, la coordinación funcionó perfectamente. Hasta la semana que viene.